¿Qué pasaría si la Biblia que has leído toda tu vida no te estuviera contando toda la historia? ¿Qué pasaría si errores de traducción, motivos ocultos y errores humanos hubieran cambiado las verdades que podrían transformar tu fe? Durante más de 2000 años, las palabras de la Biblia han sido influenciadas por la historia, el poder y la política. Pero ahora, traductores modernos están descubriendo verdades que podrían sorprenderte. En este video exploramos cómo una mala traducción cambió la forma en que vemos la iglesia, el amor y la salvación. Nos adentraremos en el verdadero significado de palabras como Sheol, agape y eclesia, mostrando cómo estas ideas pueden profundizar tu fe y ayudarte a entender mejor la palabra de Dios. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que descubras podría cambiar para siempre la forma en que lees la Biblia. Si descubrir la verdad de la palabra de Dios es importante para ti, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos revelar estas verdades. Comencemos este viaje revelador a través de la historia oculta de la Biblia. Durante siglos, la Biblia ha sido una guía para millones de personas, una fuente de esperanza y salvación. Pero su recorrido a través de la historia no ha sido sencillo. Desde su hebreo y griego originales hasta el latín y luego a los idiomas modernos, las traducciones han traído tanto claridad como confusión. Con el tiempo, los prejuicios culturales, las agendas teológicas y las limitaciones del lenguaje provocaron cambios. Algunas palabras perdieron su significado original, mientras que otras fueron alteradas deliberadamente. ¿Pero qué ocurre cuando estos cambios ocultan la verdad? Para un traductor, buscar la verdad se volvió algo profundamente personal. Mientras revisaba un pasaje que había leído muchas veces, decidió estudiarlo en el griego original. Fue entonces cuando descubrió algo impactante, una sola palabra con un significado muy diferente al que le habían enseñado. Tomemos la palabra griega eclesia, a menudo traducida como iglesia en las Biblias modernas. Originalmente, no significaba un edificio, una jerarquía ni una institución. En cambio, se refería a una reunión, una asamblea de creyentes unidos con un propósito. Se trataba de personas reuniéndose en fe, no de una estructura formal. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó, el significado de eclesia cambió. En lugar de reflejar una comunidad de seguidores, llegó a representar una institución organizada. Este cambio moldeó cómo los cristianos entendieron su fe y su relación con Dios. Para el traductor, este descubrimiento fue transformador. No era solo un detalle menor, era un malentendido fundamental de las enseñanzas de Jesús. Esto planteó preguntas importantes. ¿Cuánto de lo que creemos ha sido moldeado por estos cambios? ¿Cuánto de la simplicidad y el poder originales del Evangelio hemos perdido? Para este traductor, descubrir la verdad fue tanto doloroso como liberador. Les recuerdo que la palabra de Dios no está limitada a edificios o tradiciones. Está viva, es dinámica y está arraigada en los corazones de su pueblo. Pero también planteo una pregunta importante, ¿qué más hemos malinterpretado? Para entender cómo una mala traducción influyó en el curso del cristianismo, necesitamos retroceder al siglo IV, una época de grandes cambios en el Imperio Romano. Fue un periodo de caos político, divisiones religiosas y transformaciones significativas. En el centro de todo estaba el emperador Constantino, quien vio en el cristianismo una forma de unificar su imperio. En el año 312, Constantino afirmó haber visto una visión de una cruz en el cielo con las palabras, con este signo, vencerás. Creyendo que esto era un signo de favor divino, se convirtió al cristianismo y lo legalizó mediante el Edicto de Milán en el año 313. Por primera vez, los cristianos podían adorar abiertamente sin temor. Sin embargo, la adopción del cristianismo por parte de Constantino no fue solo una cuestión de fe, sino también un movimiento político. Su objetivo era usar el cristianismo para traer estabilidad a su imperio, lo que llevó al Concilio de Nicea en el año 325. Aunque el concilio se centró en debates sobre la divinidad de Cristo, también trabajó para crear un cristianismo unificado e institucional.
Para Constantino, una iglesia unificada significaba un imperio unificado. Pero esta unidad tuvo un costo. Un versículo clave, Mateo, capítulo 16, versículo 18, se volvió central para esta transformación. Jesús dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra griega utilizada aquí no era iglesia como la entendemos hoy. Era eclesia, que significa una reunión o asamblea de creyentes. Traducir eclesia como iglesia apoyó la idea de una institución estructurada con jerarquía y autoridad centralizada. Esto no era la simple comunidad de creyentes que Jesús imaginó, sino una organización formal que reflejaba la estructura del Imperio Romano. Antes de Constantino, los cristianos se reunían en casas, compartían comidas y oraban en grupos cercanos. Su fe era relacional, centrada en Cristo y en unos a otros. Después de Nicea, la Iglesia comenzó a adoptar elementos del imperio. Grandes catedrales, obispos y concilios, pasando de ser una comunidad de creyentes a una institución jerárquica. El cambio de eclesia a iglesia tuvo un amplio impacto. Concentró la autoridad en manos de unos pocos líderes y vinculó la fe al poder político romano. Esta fusión de iglesia y Estado influyó en la adoración, el gobierno y hasta en las alianzas políticas durante siglos. Para Constantino, fue una forma de fortalecer su imperio, pero para la iglesia primitiva, marcó un cambio que algunos dicen se alejó de las enseñanzas de Jesús. La fe simple y relacional de los apóstoles quedó ensombrecida por la política, el poder y el control. Hasta el día de hoy, académicos y teólogos debaten los efectos de estos cambios. ¿Preservó Constantino el cristianismo o lo alteró? ¿La mala traducción de eclesia unió a los creyentes o los hizo más fáciles de controlar? A lo largo de la historia, traducir la Biblia ha sido tanto una bendición como un desafío. Por un lado, ha permitido que las personas lean la palabra de Dios en sus propios idiomas. Por otro lado, ha introducido cambios en el significado que han moldeado creencias clave del cristianismo. Un ejemplo importante es la palabra hebrea Sheol. En su contexto original, Sheol simplemente significa la tumba o el lugar de los muertos, un término neutral que se refiere a donde van todas las almas después de la muerte, ya sean buenas o malas. Sin embargo, cuando la Biblia fue traducida al griego, Sheol se convirtió en Hades, una palabra asociada con la mitología griega y con ideas de castigo y tormento ardiente. Más tarde, en las traducciones al latín, se convirtió en infernum, y en inglés fue traducida como hell infierno. Con el tiempo, el concepto del infierno como un lugar de castigo eterno y fuego ardiente se arraigó profundamente en la teología cristiana, aunque esta idea no estaba presente en los textos hebreos originales. Por ejemplo, en el Salmo, capítulo 16, versículo 10, dice: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Las palabras del rey David aquí reflejan confianza en Dios, no miedo al castigo eterno, pero debido a malas traducciones, estos versículos han sido malinterpretados durante siglos, influyendo en las creencias sobre la vida después de la muerte de maneras que nunca se pretendieron. Otro ejemplo importante es la palabra bautismo. Proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir o inmersión. En la iglesia primitiva, el bautismo se realizaba como una inmersión completa del cuerpo, un acto poderoso que simbolizaba morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. Sin embargo, con el tiempo, las traducciones y las adaptaciones culturales introdujeron prácticas como rociar o verter agua en lugar de sumergir. Esto no fue solo un cambio práctico, sino que también reflejó diferencias teológicas. Lo que comenzó como un símbolo profundamente inmersivo de fe se transformó, para algunos, en un ritual más simple. Lo que llevó a preguntas sobre cuánto del significado original se ha preservado. Luego está la palabra arrepentirse. Hoy en día, el arrepentimiento a menudo se entiende como sentir pena o culpa por el pecado. Pero la palabra griega metanoia significa algo mucho más profundo, un cambio de mente o un cambio de dirección. No se trata de sentir vergüenza, sino de transformación,
apartarse del pecado y reorientar la vida hacia Dios. Esta idea es central en el Evangelio, pero el enfoque en la culpa a veces ha eclipsado el mensaje esperanzador de renovación. Ver el arrepentimiento como un llamado a la transformación en lugar de una carga lo redefine como un acto de gracia y empoderamiento, no como una fuente de miedo u obligación. Estos ejemplos, Sheol, bautismo y arrepentirse, son solo algunos de muchos. Muestran cómo las malas traducciones, las influencias culturales y las agendas teológicas han moldeado las creencias y prácticas cristianas a lo largo de los siglos. ¿Qué otras verdades han estado ocultas? ¿Qué significados originales se han perdido? La Biblia, en su forma original, está llena de significado, historia y verdad divina. Para comprender plenamente su mensaje, debemos mirar hacia su fuente, estudiar los idiomas y culturas de su tiempo y buscar la guía de Dios para descubrir su verdadero significado. ¿Cómo pudo la Biblia, la palabra inspirada de Dios, cambiar tanto con el tiempo? ¿Fue debido a errores humanos, influencias culturales o algo más deliberado? La historia nos muestra una verdad desafiante. Traducir la Biblia no siempre se ha tratado de permanecer fiel al significado original. A veces, se trataba de poder y control. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, la necesidad de una versión unificada de la Biblia se volvió urgente. El latín, el idioma del imperio, reemplazó al griego como lengua principal. En el siglo IV, el Papa Dámaso encargó la tarea de crear esta Biblia unificada a un brillante erudito llamado Jerónimo. La traducción de Jerónimo, la Vulgata latina, se convirtió en la Biblia estándar durante más de 1000 años, pero su trabajo no estuvo exento de problemas. Aunque Jerónimo trató de mantenerse fiel a los textos originales en hebreo y griego, sus decisiones probablemente estuvieron influenciadas por los líderes de la Iglesia de su tiempo, líderes con objetivos teológicos y políticos claros. Una decisión clave fue la traducción de la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades como infernum, un término que sugiere tormento ardiente. Esta decisión reforzó la idea del infierno como un lugar de castigo eterno, apoyando el creciente enfoque de la Iglesia en el miedo y la obediencia. Pero esto no solo se trataba de teología. Estas interpretaciones tenían propósitos prácticos. Los seguidores temerosos y obedientes eran más fáciles de controlar, y la idea del castigo eterno se convirtió en una herramienta poderosa para mantener la autoridad. Un ejemplo bien conocido de esto fue la venta de indulgencias. Al prometer a las personas que podían reducir su tiempo en el purgatorio, un concepto arraigado en estas malas traducciones, la Iglesia obtuvo una enorme riqueza. Lo que comenzó como una guía espiritual se convirtió en un sistema de explotación, lo que eventualmente llevó a las protestas de Martín Lutero durante la Reforma. Con el tiempo, la Vulgata latina se convirtió en algo más que una traducción, fue tratada como ley. En el siglo XVI, durante el Concilio de Trento, la Iglesia Católica declaró oficialmente a la Vulgata como la única Biblia aprobada. Esta decisión hizo que las interpretaciones de Jerónimo fueran sagradas e incuestionables, silenciando cualquier desafío al texto. Sin embargo, a lo largo de los siglos, cambios, tanto intencionales como accidentales, se infiltraron en las traducciones. Palabras como eclesia, asamblea, baptizo, sumergir y metanoia, cambio de mente, fueron traducidas de maneras que apoyaron las estructuras, rituales y doctrinas de la Iglesia. Estos no fueron simples cambios menores, moldearon las prácticas y creencias fundamentales del cristianismo. Mirando hacia atrás, es evidente que la traducción de la Biblia ha sido a menudo una lucha, un equilibrio entre mantenerse fiel a la palabra de Dios y doblarla para adaptarse a agendas humanas. Aunque muchos traductores actuaron con honestidad y fe, otros estuvieron influenciados por el deseo de proteger el poder institucional. La Reforma fue una respuesta directa a estos problemas. Reformadores como Martín Lutero trabajaron para devolver la Biblia al pueblo, traduciéndola a lenguas comunes para que cada creyente pudiera leer y entender directamente la palabra de Dios, sin la interferencia del control institucional. Para los lectores modernos, esta historia es tanto una advertencia como una invitación.
Nos recuerda leer las Escrituras con atención, buscando entender su significado y contexto original. También nos desafía a replantear las suposiciones que hemos aceptado durante mucho tiempo y a preguntarnos qué creencias hemos dado por sentadas y qué verdades podrían estar esperando a ser descubiertas. Como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, ante todo, deben saber que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque jamás la profecía tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, aunque eran humanos, hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En el último siglo, avances en arqueología y lingüística nos han acercado más que nunca a los textos originales de la Biblia. Descubrimientos como los rollos del Mar Muerto y los progresos en los estudios lingüísticos han ayudado a los eruditos a desentrañar significados que habían sido ocultados por siglos de traducción y tradición. Para muchos de estos eruditos, su trabajo no es solo académico, sino profundamente espiritual. Se ven a sí mismos como guardianes de la palabra de Dios, dedicados a preservar su verdadero significado para las futuras generaciones. Pero esta tarea no está exenta de desafíos. Un ejemplo es la palabra griega agape. Aunque a menudo se traduce como amor, agape tiene una profundidad que va más allá de otras palabras griegas para amor, como eros, amor romántico, o filia, amistad. El verdadero significado de agape refleja la naturaleza misma del amor de Dios activo, que busca y sana. Es el amor que llevó al Padre a enviar a su Hijo, el amor que cura heridas, restaura esperanza y trae vida. Cuando un traductor comprendió toda la riqueza de esta palabra, se conmovió profundamente. Lloró, no de tristeza, sino por la abrumadora belleza de entender el amor de Dios en toda su plenitud. Sin embargo, también hubo tristeza por las generaciones que se perdieron esta verdad profunda debido a errores, prejuicios o agendas institucionales. Este no es un caso aislado. Otras palabras han demostrado tener significados más profundos de lo que se creía. Tomemos dikaiosune, que comúnmente se traduce como justicia. En su griego original va más allá de la moralidad personal para incluir justicia, equidad y relaciones correctas. Este entendimiento más amplio cambia como vemos partes clave de las Escrituras, revelando un Dios que se preocupa no solo por la santidad individual, sino también por restaurar la justicia y la equidad en el mundo, un Dios de misericordia y justicia. La arqueología también ha desempeñado un papel crucial en profundizar nuestra comprensión de la Biblia. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, proporcionó acceso a algunas de las copias más antiguas de los textos del Antiguo Testamento. Estos hallazgos han ayudado a aclarar malas traducciones y han arrojado luz sobre cómo se entendían las Escrituras en sus contextos culturales y lingüísticos originales. Cada descubrimiento nos acerca más al corazón de la palabra de Dios, revelando verdades que pueden transformar nuestra comprensión de su mensaje de amor, justicia y restauración. Tomemos Isaías, capítulo 53, la profecía del siervo sufriente. Gracias a traductores modernos y al acceso a textos antiguos, ahora vemos detalles más profundos que se pasaron por alto en versiones anteriores. Este pasaje ofrece una imagen más completa y rica del Mesías, su sufrimiento, su propósito y su victoria final. Para estos traductores, cada nuevo descubrimiento es un poderoso recordatorio de su responsabilidad. Saben que su trabajo puede traer claridad a millones, restaurando verdades que han sido malentendidas u ocultas durante siglos. Pero también plantea preguntas importantes. ¿Cuánto de lo que creemos ha sido moldeado por traducciones erróneas? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que las generaciones futuras reciban la palabra de Dios tal como fue originalmente concebida? Los traductores a menudo expresan un entendimiento compartido. Acercarse a la palabra de Dios requiere humildad, arduo trabajo y disposición para enfrentar verdades incómodas. Su objetivo no es solo lograr precisión lingüística, sino conectar con el corazón de Dios en cada palabra. Mientras continúan su labor, nos invitan a unirnos a ellos, no como espectadores, sino como buscadores de la verdad. La Biblia no es solo un documento histórico, es la palabra viva y activa de Dios.
Cada detalle redescubierto pinta una imagen más profunda y hermosa de aquel que la inspiró. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Redescubrir el significado original de las Escrituras es tanto un desafío como una oportunidad. Es una invitación a ver la Biblia no como un libro antiguo, sino como el mensaje vivo de Dios, destinado a guiarnos, transformarnos y prepararnos para toda buena obra. Primero, debemos acercarnos a la Biblia con humildad. A menudo nos acercamos a las Escrituras buscando confirmación de lo que ya creemos o para ganar discusiones. Pero la Biblia no fue dada para debates, sino para transformar nuestros corazones, renovar nuestras mentes y guiar nuestras vidas. La humildad significa admitir que no tenemos todas las respuestas, estar dispuestos a desaprender y permitir que Dios nos hable, incluso cuando desafía nuestras suposiciones o nos incomoda. Esto no es debilidad, es la fortaleza de un verdadero discípulo. Segundo, debemos buscar la verdad con dedicación. Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Esto implica tomarnos el tiempo para estudiar las Escrituras, explorar sus lenguas originales y comprender su contexto cultural e histórico. Por ejemplo, saber que eclesia significa una asamblea de creyentes en lugar de un edificio físico puede cambiar cómo vemos la comunidad cristiana. Darnos cuenta de que metanoia significa un cambio de mente en lugar de solo arrepentimiento puede inspirarnos a buscar transformación, no solo sentir remordimiento. Profundizar en las Escrituras requiere esfuerzo, pero las ideas que obtenemos valen la pena. Utilizar herramientas de estudio, consultar recursos confiables y aprender sobre el contexto original de la Biblia puede enriquecer nuestra fe y revelar la profundidad de la palabra de Dios. Finalmente, este viaje no está destinado a hacerse solo. Dios nos diseñó para crecer juntos, animándonos y desafiándonos mutuamente. A través de grupos pequeños, estudios bíblicos o conversaciones con mentores, podemos explorar las Escrituras como una comunidad. Esta es la esencia de Eclesia, creyentes unidos por un amor compartido por la palabra de Dios. Juntos, podemos animarnos, desafiarnos y rendirnos cuentas mientras crecemos en la fe. Gracias por ser parte de este viaje. Si este video te ha inspirado, no olvides dar me gusta, compartirlo y suscribirte. Juntos, sigamos descubriendo las verdades de la palabra de Dios.